Listo, grabando. Bueno, bienvenidos todos. Buenas tardes. Bienvenidos a la Escuela de Altos Estudios y bienvenidos a la segunda sesión de este ciclo de conferencias. Sí, de conferencias, es así lo titulamos, con el título Filosofía de la Historia Mexicana desde la Geopolítica de la Primera Globalización. Les agradezco de verdad muchísimo pues que se tomen el tiempo un viernes por la tarde para estas cuestiones, ¿verdad? Son 2 horas, es bastante el tiempo. Yo me siento muy honrado, con mucha responsabilidad por contar con su presencia, su confianza y su interés, así que de verdad gracias. Y los que además estuvieron en la sesión de la mañana en Cámara de Diputados, como mi querido Cuauhtémoc, como mi querido Francisco, pues también doblemente, ¿verdad? Por partida doble. No sé cómo me aguantan, digámoslo así, ¿verdad? Pero bueno, Israel también, Ernesto también creo que se conectó en la mañana. Así que les agradezco de verdad muchísimo. Es mucho el tiempo que, que se toman y mucha su amabilidad. Y bueno, pues también hubo una confusión, les pido una disculpa por eso, hubo una confusión por una confusión por la sesión anterior, porque en efecto está indicado que es tercer viernes de cada mes y el tercer viernes de abril fue el anterior, pero abril tiene 5 viernes, etc. Entonces yo ahí, la verdad, confieso que me confundí. Pero bueno, ya estamos aquí, las sesiones están grabadas, están en Google Drive. Yo ya creé una sesión en Classroom, pero debo de confesar que tengo que entrar más y interactuar más. Quienes no sé qué hago. Quienes no me han dado su correo, por favor háganlo para que yo los ingrese al Google Classroom y ahí mantengamos la comunicación. Mi dirección la voy a poner aquí en el chat. Dirección altosestudios@institutooviedo.edu.mx. Dirección altosestudios@institutooviedo.edu.mx. Bueno, todo esto por cuanto a los protocolos de inicio y el esquema. Ya compartimos una postal con todas las fechas de todas las sesiones. Entonces ya para que no quepa duda, ya la tenemos presente todos. Espero que el formato de sesiones mensuales, ¿no aparece el correo electrónico? No. ¿Ven el correo electrónico o no? Qué caray. Bueno, ahorita vemos. Si no, lo voy a estar repitiendo. El correo no se ve. Bueno, es dirección altosestudios @Instituto Oviedo, así con doble O, institutooviedo.edu.mx. Dirección altosestudios @Instituto Oviedo, eso es. Quién sabe por qué yo no puedo ponerlo y ustedes sí, pero bueno, muy bien. Esa es dirección altosestudios @institutooviedo.edu.mx, correcto. Espero que el formato mensual les resulte adecuado. Yo creo que tratándose de 2 horas y estando nosotros también pues saturados de actividades en línea, etcétera, yo creo que está bien. No, tampoco se trata de ser pesados. El objetivo de la Escuela de Altos Estudios es, pues como lo he platicado con el consejero presidente del Instituto Oviedo, mi querido Manuel Sánchez Tello, pues se trata es generar una atmósfera, una plataforma, un ambiente, una comunidad de conocimiento y discusión, como ejercicio dirigido a contribuir a la formación ciudadana. En general, ese es el propósito, es la formación ciudadana. No, por lo menos de momento, en esta primera fase de arranque de la Escuela de Altos Estudios, el propósito no es necesariamente, y aquí puede estar el desafío, no necesariamente otorgar grados, pues, no significa que no los vayamos a ofertar en su momento, pero lo fundamental es que el valor de lo que aquí se habla tenga la consistencia suficiente como para que la gente quiera acercarse. Y entonces poco a poco ir generando comunidad y generar una masa crítica
de conocimiento, de discusión, de estudio, que valora en sí mismo el conocimiento. Esa es la cuestión. Y ya después, claro, conforme vaya madurando el proyecto de la Escuela de Altos Estudios, porque estamos en el segundo semestre apenas de curso, de actividades, en el proceso de maduración iremos viendo cómo vamos protocolizando y formalizando la oferta académica, que desde luego que también es legítimo y necesario y exigible que se otorguen reconocimientos. Esto no significa que no vamos a dar reconocimientos por este ciclo de conferencias, pero lo fundamental es el conocimiento, que el propio conocimiento se convierte en un foco de atracción para la ciudadanía, porque le encuentran valor intrínseco en sí mismo al conocimiento y lo consideran útil para el ámbito de utilidad que cada quien considere pertinente. El ámbito personal, el ámbito ciudadano, el ámbito profesional, el ámbito político, el ámbito empresarial. Entonces, bueno, vamos al tema. La sesión, digo, el ciclo lleva este nombre porque, como recordarán, está escrito en el contexto de las celebraciones las conmemoraciones de 2021. Este es un año emblemático que convergen varias trayectorias históricas en 2021 y le confieren una densidad simbólica muy importante. Se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlán, se cumplen 200 de la consumación de independencia, se cumplen 100 de la fundación de la Secretaría de Educación Pública por Vasconcelos, y yo en el contexto de Cámara de Diputados, además, a todo esto se añaden 40 años de la edificación del Palacio Legislativo de San Blas. Entonces, desde la perspectiva de Cámara, es muy interesante ese cruce de trayectorias para comprender el presente nacional, vamos a decirlo así. Y aquí ya en esta cuestión de la trayectoria histórica están implicadas muchas cosas que tienen que ver con la filosofía de la historia, porque la filosofía de la historia, que es la sesión primera fue, un planteamiento general, pero lo fundamental es explicar qué es la filosofía de la historia. El título, recuerden, el ciclo es Filosofía de la Historia desde la geopolítica de la primera globalización. Esto suena ciertamente barroco, ¿verdad? Suena ciertamente abigarrado, es un título un poco, ¿no? Muchos dirán, bueno, ¿y esto para qué diablos me sirve, verdad? Y entonces, bueno, el desafío es lograr más o menos explicarles en qué sentido puede ser de utilidad para todos ustedes. Pero de lo que se trata es de, como estábamos viendo la sesión anterior, la filosofía de la historia es una secularización de la teología de la historia. Filosofía de la historia, teología de la historia. La teología de la historia es la interpretación de los acontecimientos históricos en función o a partir o desde un principio trascendental a la historia, un principio trascendental, es decir, fuera de la historia, ¿sí? Incluso podríamos decir un principio eterno, ¿sí? A través del cual los acontecimientos del presente cobran sentido. Esto hay que explicarlo así porque este es el origen de todo lo que después se desarrolló bajo el nombre de filosofía de la historia. La filosofía de la historia, al explicarla como una secularización del principio teológico, de la teología, supone no ya tanto la explicación de la historia en función de un principio externo a ella, sino el establecimiento de esquemas de interpretación mediante los cuales se puedan comprender los mecanismos de causalidad inmanentes. Lo inmanente es lo que se opone a lo trascendente, ¿sí? Lo trascendente es lo que está fuera de un plano determinado, y lo inmanente es lo que está dentro de ese plano, es lo intrínseco, digo. Lo inmanente es lo intrínseco, lo inherente, ¿sí? Entonces, claro, la filosofía de la historia, digamos así, es una suerte sería como un transformado ateo de la teología de la historia, una transformación atea de la teología de la historia. Por tanto, al ser un transformado ateo de la teología de la historia, esto supone que los acontecimientos políticos del presente son interpretados en función de esquemas de causalidad, pero que nos permiten comprender
el sentido que puede tener el presente desde el presente mismo en función de su despliegue histórico. No es que haya un Dios externo a la historia que explica la tragedia de la ciudad, voy a decirlo así, sino que es la propia tragedia de la ciudad en sí misma, en donde está contenido el sentido de esa historia. Es decir, el título de las conferencias lo pensamos de esta manera porque consideramos que la única manera adecuada de interpretar la significación que tiene la convergencia de todas estas fechas, 500 de la caída, 200 de la independencia, 100 de la SEP, desde luego, ya lo de San Lázaro ya es más de la Cámara de Diputados, pero lo fundamental son 500, 200 y 100. La manera más adecuada de poderle encontrar una cuadratura global a la convergencia de esas fechas es la de la filosofía de la historia. ¿Qué significa esto? Que de lo que se trata es de lograr comprender cuál es el sentido, cuál es el significado que para el presente puede tener el hecho de que cumplamos 500 años de la caída, 200 de la independencia y vamos a meter 100 años de fundación de la Secretaría de Educación Pública por Vasconcelos, porque es muy importante porque el vasconcelismo y Vasconcelos y la fundación de la SEP es un acontecimiento cardinal del siglo XX mexicano, sobre todo porque en el último tramo de la Revolución Mexicana, en la fase pues ya obregonista de la Revolución Mexicana, que es cuando cuando el grupo de Sonora se consolida se consolida en ese proceso revolucionario, se consolida con el poder del gobierno y por tanto el poder del Estado. Ese proceso obregonista, después de que matan a Obregón, transita hacia la fase callista y remata. Perdón, dos usuarios. Sí, por favor, sí, compartan, claro, desde luego. Gracias, Michelle. Compartir el link, sí, desde luego. Ese proceso de remate de la Revolución Mexicana que inicia Obregón concluye con Lázaro Cárdenas. En ese proceso, en medio, estuvo la epopeya vasconceliana, que fue, o que tuvo como función histórica fundamental la creación de la Secretaría de Educación Pública, cuando Obregón del 20 al 24 le encarga el proyecto educativo, le encarga educar al pueblo, a la nación. Es muy interesante para estos efectos. Les cuento que la Escuela de Altos Estudios tiene el nombre que le hemos puesto a la Escuela de Altos Estudios, recoge la tradición de Justo Sierra. Justo Sierra es el gran educador previo a Vasconcelos, ministro de Instrucción Pública de Porfirio Díaz. Justo Sierra funda en 1910 dos cosas fundamentales: la Escuela Nacional de Altos Estudios y la Universidad Nacional. La Escuela Nacional de Altos Estudios la crea Justo Sierra para formar a los maestros, porque él ya tenía el proyecto de la Universidad Nacional, pero se daba cuenta que faltaban maestros. Entonces, para eso creó la Escuela Nacional de Altos Estudios. Y esta Escuela Nacional tuvo una trayectoria un poco desdibujada, y después se terminó desdoblándose en la Escuela Normal Superior y en la futura Facultad de Filosofía de la hoy UNAM. Pero lo interesante aquí es que en realidad ese no era el problema. El problema no era, bueno, sí era un problema los maestros, pero el problema fundamental en esos momentos era el pueblo analfabeta. Y este es el objetivo que intentó resolver Vasconcelos. Ese es el problema que resolvió Vasconcelos con su sistema educativo. Ahora bien, lo importante, al margen del heroísmo y el carácter épico de esta epopeya vasconceliana, lo importante es cómo, dentro del esto es muy importante, ¿eh? Lo importante es, la cuestión es la función, o de otra manera, la filosofía de la historia concebida por Vasconcelos y la forma en la que lo plasmó en su proyecto educativo. Esto es central. Y por eso la pertinencia de incrustar o de incorporar a nuestras reflexiones sobre la filosofía de la historia mexicana desde la geopolítica de la primera globalización en función del cruce de estas tres fechas, 500, 200 y 100. Sobre todo 100, porque 100 cuando funda Vasconcelos la SEP y después, en ese momento y un poquito después, sobre todo cuando redacta Odiseo, de Robinson a Odiseo, que es su filosofía, su pedagogía, su filosofía pedagógica.
un texto precioso que redacta en 1935, si no recuerdo mal, y está toda su concepción de lo que es el proyecto, lo que debe ser la educación, etc. Lo fundamental es que que la filosofía de la historia, es decir, la explicación o el establecimiento de un esquema fijo para interpretar el sentido de la historia, el sentido de los acontecimientos, el sentido de la marcha de los siglos dentro de cuyo despliegue está nuestro presente generacionalmente hablando, es decir, estamos nosotros. Nosotros, ahora, los que me ven ahora y en general, nuestro presente, está incorporado en un despliegue generacional. Bueno, claro, ¿cómo explico el sentido de ese despliegue? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Desde un punto de vista biológico, no lo tiene. No lo tiene, ¿verdad? Es decir, biológicamente, pues el individuo no importa. Las generaciones incluso tampoco. Pero históricamente sí lo tiene. Existen biográficamente, pues claro, ¿verdad? A cada uno nos importa y bastante nuestra vida individual. Pero históricamente no importa. Históricamente lo que importa son las generaciones. Por eso la política y la historia son disciplinas solemnes y trágicas. Y la convergencia entre la política y la historia es el Estado. ¿Sí? Y aquí está un poco, aquí aparece la pasión de todas estas cuestiones, ¿verdad? El componente apasionado de todas estas cuestiones, porque aquí lo que es como un general, es como el general, es como Napoleón, imaginemos a Napoleón, ¿verdad? Observando a la distancia la batalla. Esa distancia supone una frialdad en la perspectiva, porque Napoleón sabe que están muriendo soldados, pero es que no le debe de importar. Claro, desde un punto de vista biográfico, la vida de cada uno importa, pero desde la perspectiva de Napoleón no importaba, porque lo que importaba, para él lo que le importaba era Francia, la República y la Revolución. Y entonces eso era lo fundamental. Bueno, pongo este ejemplo extraordinario de Napoleón, ¿verdad? Como puede haberlo sido otro. Yo qué sé, Escipión, en la mañana hablamos de Escipión, ¿verdad? El general que vence a Aníbal en la guerra púnica y aplasta a Cartago, etc. Pero entonces, claro, o Churchill para otros efectos, o el propio Juárez, sí, en fin, la escala del Estado es la escala en la que los individuos no importan, lo que importa son las generaciones. Por eso tanta responsabilidad de los políticos. Sí, es la cuestión. Pero entonces, claro, aquí lo interesante es ver cómo el vasconcelismo interpreta los 500 y los 200. Que no nada más está en el programa educativo, sino que está, ya les digo, en De Robinson a Odiseo y luego en su breve historia de México. Y aquí hay que decir algo importante. Hay que decir algo importante. Para los efectos de la filosofía de la historia mexicana, el vasconcelismo fracasó. Para los efectos de la filosofía de la historia mexicana. Vasconcelos fue un vencedor y un triunfador, porque levantó el sistema educativo del que México sigue respirando, bien o mal, peor o mejor. Así es, no me voy a poner aquí ahorita a juzgar a los maestros, que sí, que si no, que si son buenos, que si, en fin, no se trata de eso. O al actual secretario o al anterior, no me importa eso. Sino que lo que hizo Vasconcelos fue ciertamente heroico. En medio de una guerra civil, en cosa de 3-4 años, alfabetizó a un pueblo y levantó una estructura educativa, ya les digo, que es la que permite que México sea hoy un país decente. Aunque hay muchas cosas por hacer, desde luego, pero ¿verdad? Pero, es decir, lograda la tarea, ¿no? Levantar la estructura. Ahora bien, su filosofía de la historia fracasó. O, sí, no es que haya fracasado, perdió. ¿Y a qué me refiero con que perdió? Pues perdió en el sentido de que la interpretación de la historia mexicana, la historia nacional y la historia universal está organizada en función o está dispuesta en función de la condena de la conquista. Y ese es el fracaso del vasconcelismo, en términos de filosofía de la historia. Sabemos todos que en la actualidad el presidente hizo un planteamiento con relación a la conquista.
muchos levantaron las voces de alarma y de repudio, etcétera, por el planteamiento. Pero es que yo lo que digo es, pero es que eso no es nada más del presidente, es que eso es el siglo XX mexicano. Ese fue el fracaso del vasconcelismo. Esta interpretación histórica es el fracaso del vasconcelismo. Y esto ya tiene implicaciones ideológicas, que es de lo que vamos a hablar hoy. La sesión de hoy es Ideología, Historia y Política, Leyenda Negra y Hegemonía Historiográfica Ilustrada Anglo-Francesa, más o menos, por ahí vamos a ir hoy. El problema con el vasconcelismo, fíjense, es que aquí ya el interés aquí nos tenemos que meter entrar en materia ideológico-política histórica del siglo XX para lograr comprender ya el detalle de cómo fue que la interpretación cómo fue que la filosofía de la historia vasconceliana fue derrotada, fue vencida. ¿Quién la venció? ¿Quién le ganó? ¿Quién le ganó? El cardenismo. El cardenismo gana esa batalla filosófico-histórica y queda establecida, es decir, no conozco las edades de quienes nos están viendo, pero bueno, mi generación, la de mis padres, la de mis abuelos y quizá la de sí, hasta ahí. Bueno, no sé si mi bisabuela ya no sé, habría que ver, sí, quizá. O sea, 4 generaciones, empezando con la mía, para atrás, están formadas en la ideología de la condena y la conquista. No es el presidente, nada más. Son generaciones enteras, enteritas. Entonces el problema no se resuelve no es de fácil resolución. No es sencillo resolver eso. De alguna manera, lo que estamos haciendo aquí en la Escuela de Altos Estudios precisamente tiene ese objetivo. Precisamente. Arrojar una nueva luz. Creo que la sesión anterior más o menos anuncié algunas cosas, por dónde voy a ir, etcétera, pero el objetivo es ese, es arrojar una nueva luz en torno de la interpretación de la filosofía de historia que se puede hacer desde la política, el gobierno, la academia, etcétera. Recordarán, esto es muy importante, recordarán que lo que yo planteé es que la labor de la filosofía, es decir, la historia, ¿dónde se hace? Pues en las facultades de historia, ¿correcto? Los historiadores, ¿sí? ¿Dónde se hace la filosofía de la historia? En la política. Es decir, el responsable de hacer filosofía de la historia es el político, es el estadista. Esa es la cuestión, y por tanto, aquí la centralidad de los partidos políticos. Esa es la cuestión. No es nada más que claro, ahora es muy... yo creo que aquí en el mundo, ya ni siquiera se trata de hablar de México, pero yo creo que cada vez es más difícil encontrar, es decir, ha habido ¿cómo decirlo? Un desfallecimiento, sí, un empobrecimiento, quizá voy a decirlo así, un empobrecimiento teórico, ideológico, sí, teórico, yo diría más bien teórico, porque ideología siempre hay, pero lo que ha habido es un desfallecimiento teórico en los partidos políticos, ya, repito, a nivel mundial. Y esto es una cuestión de seriedad, de profundidad, porque les voy a decir algo. Yo creo que el partido político, ahí les va, yo creo que el partido político por excelencia que llevó a su nivel más extraordinario, fascinante, explosivo intelectualmente, esta tarea, claro, he dicho que la tarea, ¿quién es el responsable de hacer filosofía de la historia? Son los políticos y el partido político. Fíjense ustedes, el político y el partido político. Y claro, los partidos políticos existen a partir del siglo XIX. Antes no había partidos políticos. Había facción. El partido político es una figura histórica contemporánea. La edad contemporánea, después lo veremos, es la que se organiza a partir de las revoluciones atlánticas. La Revolución Francesa, la norteamericana y las nuestras.
del 19 para acá. Esa es la edad contemporánea. Y dentro de esa reorganización del mundo aparece la figura del partido político como, como esa unidad, claro, de esa plataforma de aglutinación civil, de aglutinación ciudadana, mediante la cual se supone que se tiene un diagnóstico del presente, ¿sí? Y se pugna, se busca, se lucha, se combate por imprimirle una dirección al Estado, al gobierno, etcétera, a la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Eso solamente aparece a partir del siglo XIX. Durante el siglo XIX, pues, digamos, el referente fundamental de los partidos políticos pues es la masonería, ¿verdad? Las logias masónicas. Las logias masónicas, las distintas logias masónicas, en realidad, esos eran los partidos políticos. Suele haber mucho misterio alrededor de la masonería, pero en realidad no tendría por qué haberlo, ¿verdad? Pero es clarísimo, bueno, Juárez, ¿no? La logia masónica la que formaba Valentín Gómez Farías, Benito Juárez, todos estaban en la masonería. ¿Por qué? Pues porque esa era la manera de hacer política. Después la propia transformación del Partido Liberal y el Partido Conservador prácticamente eran escisiones de los grupos masónicos. Pero lo fundamental entonces de los partidos políticos es el hecho de que son unidades especiales, voy a decirlo así, especiales en el sentido de que están fuera de la vida cotidiana. La vida cotidiana se va organizando alrededor de la familia, del núcleo familiar. No sé si lo vimos en la sesión anterior cuando expliqué que la familia, las familias, ¿sí? La familia es la unidad antropológica básica que después es envuelta por una arquitectura de instituciones que impide que se pueda considerar homologable a otra familia, es decir, una familia, un núcleo familiar mexicano es mexicano y es distinto al núcleo familiar de Venezuela o de Francia, o etcétera. ¿Por qué? Pues porque esa familia, aunque antropológicamente sea homóloga, equiparable, históricamente, políticamente está envuelta por una institución que es el Estado francés, el Estado mexicano, el Estado venezolano, etcétera. Y claro, esa arquitectura de instituciones implica derechos y sobre todo obligaciones. Entonces, ese Estado expide un pasaporte, expide una credencial de elector, expide un acta de nacimiento, y entonces esas instituciones certifican que los miembros de cada uno de esos núcleos familiares que se consideran como unidades antropológicas equivalentes, ¿sí? Forman parte de ese Estado mexicano. Cuando llegan a los 18 años los hombres en México, se tiene que hacer el servicio militar. En Estados Unidos igual, según lo que tenga estipulado su constitución. Claro, cuando hay una guerra, Estados Unidos manda a sus tropas, ¿verdad? Y entonces, claro, el hecho de que Estados Unidos mande a las tropas y te tome el hijo de esa familia, a ver, tu hijo, vente para acá y te vas a Irak. Claro, ahí está la tragedia de la política y la tragedia de la vida del Estado. ¿Por qué? Pues porque una familia puede verse desgarrada si el Estado le quita al hijo, se lo lleva a una guerra en Irak y se le muere allá. Por eso el Estado, ya lo digo, es una figura trágica. Claro, ¿quién quiere que se le muera el hijo? Nadie, ¿verdad? Obviamente. Nadie quiere. Pero claro, la historia obliga a las sociedades políticas a organizarse de esa manera. Salvo que alguien diga, bueno, decretamos en 10 días todos los ejércitos desaparecen, ¿verdad? Y se termina la guerra. Pues eso, no sé quién sería capaz de pensarlo. Imposible, ¿verdad? Imposible que alguien pueda pensar eso, que ocurra eso. Además tendría que ser simultáneo y todos a la vez. Bueno, ni todos a la vez, claro. Todos y además simultáneamente. En fin, es imposible, ¿verdad? Entonces, claro, sí, el partido político. La responsabilidad de Filaire, a muchos no les va a gustar, yo lo sé, pero bueno, pero ahí va la tesis, ¿eh? Para mí el ejemplo más, ahí va, el ejemplo más extraordinario, explosivo, fascinante intelectualmente, de partido político, el único partido político
que en la historia contemporánea ha comprendido su función de instrumento de interpretación de la filosofía de la historia, se llama Partido Comunista. Porque uno lee el manifiesto del Partido Comunista, que es un texto electrizante, apasionante, te das cuenta que ahí Marx y Engels estaban interpretando la historia, estaban metiéndose en los siglos, para interpretar el presente y dirigir las cosas en una dirección. Yo recuerdo, esto lo decía Indro Montanelli, un periodista italiano extraordinario, no sé si alguien lo ubique, los más veteranos a lo mejor, pero no sé, pues es muy desconocido. Yo Montanelli lo descubrí en librerías de viejo. Pero Indro Montanelli era como el canon, el padre del periodismo italiano es Indro Montanelli. Y en una entrevista lo recuerdo perfecto. Montanelli estuvo más vinculado como a la derecha, etcétera. Un poco, incluso no militó en el partido fascista, pero estaba así. Pero era un tipo extraordinario, genial, etcétera. Hay que leer a Montanelli. Y los entrevistó a las grandes figuras de la historia, entrevistadas por Indro Montanelli. Recuerdo muy bien que en una entrevista dice, a ver, como que dice, mira, el partido por excelencia en Italia era el Partido Comunista. Y ese modelo es el que todos los demás partidos replicaron. Pero era el partido más respetado, más temido, más admirado, etc. ¿Por qué? Pues porque tenía detrás al teórico o uno de los teóricos una de las mentes más poderosas que vivieron en el siglo XIX, que se llama Carlos Marx. Esto yo lo he planteado en muchos foros, en mis clases, ahí donde puedo, ahí donde me dejan. Tú no puedes entender el mundo donde vives sin haber pasado un poco por textos marxistas, si no, no entiendes nada. Esto me supone que uno se tenga que ser comunista. Entre otras cosas porque ya es muy difícil, fundamentalmente porque ya no existe el Partido Comunista. Bueno, en México, una de las paradojas de la historia, tómese nota de esto, es que el partido más grande del planeta, el partido más poderoso del planeta, es un partido comunista. El Partido Comunista Chino. Entonces, bueno, ya no existe en México el Partido Comunista, pero el partido más grande del mundo no es ni el PRI, ni el Verde, ni el PAN, ni Morena. Es el Partido Comunista de China. Entonces, bueno, ahí, paradojas de la historia. Además de que el modelo chino, ojo aquí con esto, es decir, el modelo chino es un modelo de transición histórica, es el modelo, vamos a hablarlo en términos de escuela de negocios, es un modelo, es un caso de éxito, el Partido Comunista Chino. ¿Por qué? Pues porque hay como dos grandes modelos de transición histórica, de transición histórico-política, ¿no? A eso me refiero. El modelo ruso, o sea, el modelo soviético, que es Gorbachev, y el modelo chino. ¿Cuál es el modelo Gorbachev? El modelo ruso es perestroika y glasnost, es decir, abro la política y abro la economía. ¿Qué ocurre? Pues que se va Gorbachev, llega Yeltsin, está unos años y luego llega Putin y no se va nunca Putin. Entonces, claro, el hecho de que Putin no se vaya es una consecuencia del Partido Comunista o hay otras cosas ahí históricas implicadas. Mi respuesta es lo segundo. No es que sea un recuerdo del marxismo, aunque Putin haya sido agente de la KGB, que explica, entre otras cosas, o explica mucho de por qué llegó y por qué se logra mantener ahí. Que venía del Departamento de Inteligencia de la Unión Soviética, de la KGB, ¿verdad? No hay que olvidarlo nunca. Pues es como Bush, ¿no? Como el Bush padre, que fue director de la CIA. Y llegan al poder, claro, no es gratuito. Es el modelo ruso. Y el modelo chino, bueno, en Rusia ahí la lleva, ¿verdad? Pero con Putin, con un presidente fortísimo, ¿verdad? Que es una suerte de nuevo Stalin. Yo no lo digo ni escandalizado ni nada, ¿eh? Yo analizo objetivamente las cosas. Cuando digo que es un nuevo Stalin, no lo digo escandalizado. Y el modelo chino, pues es el modelo de
es el modelo de Deng Xiaoping. Modelo Gorbachev, modelo de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, cuando muere Mao, Deng Xiaoping dice, abro la economía, pero no abro la política. Controla el poder político, el Partido Comunista controla el gobierno, controla las relaciones de poder político, y la economía abierta. Las 4 transformaciones históricas de Deng Xiaoping, y después el gran proyecto de Xi Jinping actualmente. Que nosotros no podemos perder de vista que, eso lo comentaba en la mañana, que estamos atestiguando generacionalmente, estamos atestiguando la emergencia y la consolidación de China como el gran imperio de nuestro tiempo. Y sobre todo el drama aquí es que, digo, esto no supone que ya no existan otras grandes potencias imperiales al lado. Desde luego que no, es Estados Unidos, ¿verdad? Eso no sé. Son transiciones de mucho tiempo, muchas décadas, ¿verdad? Pero yo creo que no hay marcha atrás, es decir, la población china es de tal magnitud, triplica la población de Estados Unidos, y yo no veo cómo detener esta tendencia. Donald Trump intentó frenar esto, pero ya vieron cómo le fue, porque yo creo que no se entendió a profundidad lo que significaba Donald Trump, sin que sea yo, en fin, yo no voto, así que yo analizo. Digo, yo no voto en Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, pues este es el asunto, que el Partido Comunista es el modelo. Y después yo creo que, claro, aquí lo interesante sería ver qué partidos políticos, históricamente hablando, ya no, aquí y en el mundo, ¿verdad?, tienen esa profundidad tienen la profundidad teórica, yo creo que ya cada vez es menos. Tienen la profundidad teórica para lograr insertar sus diagnósticos del presente, porque desde luego, es decir, cada partido político está obligado, en primer lugar, en tener un diagnóstico del presente, de los problemas del presente, y ofrecer una solución, desde luego. ¿Sí? Ahora bien, la clave y la fuerza de un partido político o su escala histórica se nos ofrece cuando este partido tiene detrás una gran teoría de la historia, una gran teoría económica, una gran teoría filosófica, desde la cual este diagnóstico del presente está incrustado en un programa de filosofía de la historia o en una interpretación de la filosofía de la historia. Y eso es lo que hizo el Partido Comunista, los partidos comunistas, nada más. Yo creo que no ha habido otro ejemplo. Habría que pensar, este trabajo yo no lo tengo hecho, pero habría que analizar, por ejemplo, toda la tradición de los partidos católicos. Porque los partidos católicos tienen también detrás un cuerpo de doctrina muy potente, que es pues sí, la teología política, el catolicismo político, etc. Los grandes partidos conservadores podríamos interesar, no, como ejercicio. Yo recuerdo que ahora que tengo me están viendo algunos amigos que tomaron los diplomados que dábamos en la Facultad de Filosofía, no sé si recuerdan que analizamos doctrinariamente los partidos políticos, no sé si se acuerdan. Intenté más o menos hacer ese ejercicio para PAN, Morena, PRI, PRD, etc. Y encontramos, o bueno, en mi análisis encontré que los partidos con mayor consistencia teórica, digámoslo así, o sea, que se pueda ver una cierta potencia teórica, es el Partido Acción Nacional, porque detectas su catolicismo. Pero ya ni siquiera con vigor, pero bueno, se nota. Y el Partido del Trabajo. Fíjense ustedes. Por lo menos en términos de documentos y de doctrina. Después ya todos los partidos, en fin, están en la práctica, en la pragmática política, etcétera, que no lo digo peyorativamente ni nada. Simplemente ateniéndote a lo que dicen los documentos, ¿no? Un análisis histórico objetivo. Tú, a ver, imprímete los documentos, los lees y a ver qué te dicen, ¿verdad? Entonces, pues veíamos que, por ejemplo, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, prácticamente dicen un poco lo mismo en sus documentos, porque están en la perspectiva de la socialdemocracia. Morena se plantea como algo distinto, pero no profundiza demasiado. Se ve que es natural, son documentos hechos al calor de una coyuntura muy importante que todos conocemos, que todos estamos atestiguando, etcétera, sobre todo en los términos de la fundación del partido.
Entonces, no, en doctrina, en documentos, no se ve esa claridad o esa fuerza conceptual tan, y en el Partido del Trabajo, o sea, los que mostraron más consistencia teórica era el Partido del Trabajo y Acción Nacional. Luego hay un gran bloque de partidos socialdemócratas que un poco dicen lo que dice la ONU y ya, ¿verdad? Pues sí, perdón que lo digo un poco con sarcasmo, pero bueno, sí, en fin, todo lo que dice la ONU, pues ya, todo. Los objetivos, ¿no? Los objetivos del milenio, pues eso queremos también nosotros, que no haya, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Pues sí, que en fin, con todos los respetos, pero acuérdense, eso lo aclaré digo, esto lo digo porque a lo mejor hay muchos profesores de relaciones internacionales, a ver cómo me va, ¿verdad? Pero bueno, lo que quiero decir es esto. Lo que quiero decir es esto. Acuérdense que estamos en la perspectiva de la geopolítica. Y la perspectiva de la geopolítica desborda el derecho internacional. La geopolítica es la perspectiva que te permite comprender la lucha encarnada, más bien descarnada, encarnada no, eso es un concepto teológico, la lucha descarnada a muerte por el espacio del poder, con o sin derecho. Es la cuestión. La geopolítica no se ocupa de eso. Desde la perspectiva geopolítica daba lo mismo que haya armas de destrucción masiva o no en Irak, daba lo mismo. La geopolítica lo que te explica es cómo decidieron que Saddam Hussein tenía que desaparecer. El derecho internacional, entonces, ve si hay hay un atentado a los derechos humanos aquí o acá están atentando al derecho, al derecho internacional, etc. Claro, bien, muy bien. Desde luego que yo no estoy diciendo que no tendría que haber ni derecho internacional, desde luego que no, ¿eh? Pero conviven. Lo que ocurre es que las grandes potencias utilizan al derecho en función de sus intereses geopolíticos. Entonces, Mossadegh en Irán, 1953, nacionaliza el petróleo iraní. Se va. Primer golpe de Estado orquestado por la CIA y el M-15 y el M-16. O sea, la inteligencia británica y la inteligencia norteamericana, primer golpe de Estado organizado por ellos, ¿verdad? Muy simpáticamente, Mossadegh se va, porque nacionalizó la Anglo-Iranian Oil Company. Eso lo nacionalizó. Mossadegh llegó en el 51, en el 52, nacionalizó el petróleo y en el 53 se fue. Eso está documentado, ¿eh? No es especulación, ni conspiranoia, documentadísimo. Primer golpe de Estado orquestado por la CIA. Con o sin derecho internacional, eso no importaba, lo importante es la decisión que se tenía. Claro, ese es el origen de la British Petroleum, de la BP. La Anglo-Iranian Oil Company cambian el nombre a British Petroleum, ¿no? Que son los intereses imperiales británicos, ¿sí? Y así, claro, entonces la geopolítica es eso, claro, por eso yo le explicaba en el curso que di de geopolítica, ¿no? El semestre pasado, la geopolítica lo que te analiza es cómo se mueven los ejércitos y los servicios de inteligencia, no cómo se mueve la diplomacia o el derecho internacional. La geopolítica ve cómo, ¿no? Mide cuánto armamento tiene este ejército, y cómo se mueven sus servicios secretos y su inteligencia. Y cómo orquestan el derribamiento de un gobierno, cómo derriban aquí, cómo arman una revolución allá, etc. Para estos efectos les recomiendo muchísimo que vean la serie Homeland. No está en Netflix, está creo que es en HBO. Véanla y luego yo les voy a compartir en el Classroom, les voy a compartir una cápsula que hice en Cámara de Diputados analizando Homeland. Yo considero Homeland la serie geopolítica de nuestro tiempo. Es una obra maestra, mi modo de ver. Maestra. Está en Amazon. Muchas gracias, Manuel. Aunque yo la vi en otro lado, pero bueno, en fin, véanla. No se la pierdan. Y trata perfectamente. Es una chica, una norteamericana, Carrie Mathison, que tiene 4 años cuando caen las Torres Gemelas y entonces ella crece obsesionada por la amenaza islámica y termina siendo una de las agentes más importantes, más vehementes, más apasionadas de la CIA. Y entonces la serie es toda es la historia de cómo ella destroza su vida en realidad. Es muy buena, es muy buena, de cómo destroza su vida por el Estado norteamericano y por defender a Estados Unidos contra la amenaza islámica, que es una amenaza real, no inventada. Y además a mí se ganó todo mi corazón desde el principio. Me cautivó desde el principio porque es una apasionada del jazz.
Carrie Mathison, pero ahí estaba la clave de la serie. Porque para mí el jazz es la máxima expresión, es decir, la aportación más importante de Estados Unidos al arte del siglo XX no es Andy Warhol, es el jazz, es Miles Davis y Bill Evans, de verdad, ¿eh? Y el disco del siglo es Kind of Blue, 1959, disco del siglo. Y entonces, claro, Carrie Mathison es una apasionada del jazz. Y entonces esa era una señal de, claro, de la cultura norteamericana, que, bueno, todo bien, ¿verdad? Es una serie de Estados Unidos, bueno, bien. Digo, esto lo digo porque a veces uno pareciera que Estados Unidos es el engendro del mal, ¿verdad? Y hay que, pues no necesariamente es una... Por lo demás, la historia de Estados Unidos es apasionante. En 150 años se convirtieron en la potencia predominante de la Tierra, del planeta, pues eso es digno de admirarse, ¿no? Ahora, que aquí quieran, ¿verdad?, que hayan puesto a todas las dictaduras de Latinoamérica, esa es otra cuestión. Pues ahí, pero ahí tú reconoces esa historia extraordinaria, lo reconoces y reconoces el valor que han tenido para muchas cosas, ¿verdad? Nadie puede escatimar que la industria petrolera es fruto de Estados Unidos, ¿verdad? La Standard Oil, la empresa más grande de la historia, ¿no?, fruto de John Rockefeller, eso no se le puede escatimar. Ahora, que por eso le estén haciendo la guerra en todos lados, entonces ahí ya uno se va a defender. Sí, es la diferencia. ¿Sí? No, hay que saber distinguir eso, ¿no? Pero entonces reconoces a tu enemigo. Sí se trata de eso, de verlo como un enemigo, ¿verdad? Que se van a meter aquí para derribar un gobierno o derrocar a alguien, o que en el 14 hubo tropas norteamericanas en Veracruz, pues obviamente que yo no voy a ser el insolente que aplauda eso, desde luego que no, yo soy el primero que me pongo ahí con fusil. O si manda tropas Biden, ¿verdad? Soy el primero. Pero reconociendo lo que significa eso, ¿no? Esa historia. Entonces, bueno, en fin, entonces, claro, los partidos políticos, pues, la plataforma del PRD, del PRI, de movimientos, esto lo digo objetivamente, ¿eh? No estoy sin ánimo de polemizar. Analizando objetivamente, yo veo, entonces, estos partidos están un poco como que se copian el plan de la ONU, y eso lo hacen, el plan de la ONU lo hacen principios del partido, y ya queda todo, ¿no?, políticamente correcto, ¿verdad? Nosotros queremos la paz mundial, es que el medio ambiente, que todo bien. Claro, Acción Nacional tiene una idea católica, y el interés, por ejemplo, de Acción Nacional es que es el único partido de todos que pone primero a la persona antes que el Estado. Y el PRI, en sus documentos originarios, o sea, el PNR, el Partido Nacional Revolucionario que funda Calles, pone primero al Estado. Mientras que el PAN pone primero a la persona. ¿Por qué? Porque es un partido católico. Es la cuestión. Y esto ¿se dan cuenta? Esto ya nos sitúa en un plano de filosofía de la historia. Porque al ser un partido católico, esto supone una base cristiana, una filosofía cristiana, una antropología cristiana, etcétera. Es la cuestión, ¿se dan cuenta? Y entonces, claro, el catolicismo político entonces ya lo puedes comprender en su densidad filosófico-histórica. Aunque a lo mejor muchos del PAN quizá ya no lo vean, ¿verdad? Ya es cosa de ellos, de los militantes, ¿verdad? Pero desde luego tiene todo el interés en términos filosóficos, históricos, ideológicos y doctrinarios, analizar todo aquello. Porque en la base del catolicismo político pues está Santo Tomás, y la interpretación de Santo Tomás de la política aristotélica. En fin, eso es una... ¿no? Entonces tú no puedes ignorar eso. Y entonces, claro, uno de los grandes acontecimientos de la historia contemporánea, o sea, de la historia contemporánea, ahora que lo digo, es la contradicción histórica que se abrió a partir de las revoluciones atlánticas entre ser cristiano y ser ciudadano. Eso es una cuestión muy profunda. Ser cristiano antes que otra cosa y ser ciudadano. Las revoluciones, esto después lo vamos a ver, la configuración del nuevo régimen a partir de las revoluciones atlánticas es un proceso de nacionalización de la vida. El nuevo régimen es un proceso histórico de nacionalización de la totalidad de la vida, que se refleja, por ejemplo, en la creación del registro civil por Benito Juárez. Antes de la creación del registro civil por Juárez, la trayectoria individual de cualquier persona estaba
registrada, consignada por la iglesia, ¿verdad? Tu acta bautismal hasta tu acta, hasta tu muerte, ¿verdad? Estaba todo, todos los sacramentos, literalmente, ¿verdad? Todos los sacramentos. Y esos sacramentos es lo que pautaba la vida. Uno de los, sí, una de las cuestiones fundamentales de Juárez y del juarismo es que le arrebata a la iglesia parte del control administrativo de la trayectoria, de la modesta trayectoria de cada uno de nosotros. Entonces ya cuando nace alguien, pues lo registras en el registro civil, ¿verdad? Eso es obra de Juárez. Antes no, antes lo bautizabas en la iglesia y ya quedaba el registro ahí, ¿verdad? En la iglesia. Claro, esa es una muestra, por ejemplo, de cómo es una suerte de desgarramiento de las sociedades que venían trabajándose a partir de la estructura cristiana en América, pues todo el periodo virreinal, ¿verdad? Novohispano, se va configurando sociedades cristianas, católicas, ¿no? Como las nuestras. Y luego en medio de ese proceso vienen las revoluciones atlánticas que suponen un corte y una reorganización, y esa reorganización tiene que ver, ya digo, con la nacionalización de la totalidad de la vida, que es pues lo que hace también Napoleón, ¿verdad? Cuando crea el Código Civil, famoso Código Civil, una de las principales aportaciones de la Revolución Francesa y de Napoleón, fue el Código Civil, la codificación de toda la vida, al margen de la iglesia. Bueno, no al margen, sí, bueno, sí al margen, y por tanto queda como una estructura paralela. Entonces, claro, cuando en los documentos básicos Acción Nacional pone que primero está la persona, dices, claro, catolicismo político. Y está esa tensión, ¿sí? Que esto después, pues es lo que, y esto tiene mucho sentido decirlo, bueno, ahorita estamos en formato digital, en modo virtual, pero como sabemos todos, la sede del Oviedo y de la Escuela de Estudios es León. Todo este conflicto, esta ruptura, esta fractura sí, esta decisión, desgarramiento, entre ser católico, vamos a decirlo así, y ser mexicano, ¿sí? El ser nacional y el ser católico, el ser cristiano, ¿sí? Que es uno de los grandes desgarramientos de la edad contemporánea, ¿sí? Eclosiona en la guerra cristera, que como todos sabemos, más los que me están viendo desde León, tuvo su epicentro en el Bajío. La guerra cristera es una manifestación a principios del siglo XX de ese desgarramiento, ¿verdad? Don Jesús Silva Herzog, en su breve historia de la Revolución Mexicana, que es un libro básico, extraordinario, para explicar la Revolución Mexicana, considera la guerra cristera pues como un periodo ya final, ¿no? En medio de, o sea, la propia estructura del libro, como que un capítulo aparte ahí medio marginal es la guerra cristera, como un último capítulo aquí es esta cuestión de los cristeros, este levantamiento, ¿no? Sí, de los cristianos, etc. Pero no, se lo recomiendo mucho. Hay un libro extraordinario de Christopher Domínguez Michael que se llama Profetas del Pasado. Christopher Domínguez escribe en la revista Letras Libres, es un teórico literario muy bueno, de hecho. Y en 2010 entrevistó a, creo que 15 historiadores. Entrevistó a 15 historiadores en ese contexto era por el bicentenario de independencia y de revolución, 2010. Y entonces entrevistó a 15 historiadores, los especialistas en mundo prehispánico, los especialistas en virreinato, los especialistas en independencia y los especialistas en revolución mexicana, para que vean la densidad histórica que tiene México. Y entonces ahí entrevistó a un historiador que es un clásico, que es Jan Meyer. Jan Meyer es un profesor, actualmente Meyer es profesor en el CIDE, llega a México por ahí de los 60 o los 70 y escribe el libro clásico de clásicos sobre la guerra cristera, que es La Cristiada. Es el gran trabajo sobre la guerra cristera, lo hace Jan Meyer. 3 tomos editados por siglo XXI. Un libro muy denso. Además es muy árido, muy árido. Es un libro de historiador, de lectura. Puede ser un libro aburrido para alguien que no está habituado a los textos históricos, etc. Es un libro muy de historiador, muy técnico. Y entonces ahí entrevista Domínguez, entrevista a Jan Meyer. Y entonces Jan Meyer reconstruye ese trabajo de la Cristiada, que es, ¿no?, su trabajo fundamental,
Y entonces cuenta que cuando, fue su tesis doctoral, y entonces cuenta que cuando estaba defendiendo la tesis, tenía como sinodal a un profesor que no recuerdo el nombre, y entonces el profesor se para y hace un comentario extraordinario sobre la obra, y dice, no recuerdo exactamente cómo lo formula, pero dice, claro, este trabajo que usted acaba de hacer nos permite comprender cómo en esos momentos, en México, en ese periodo tan puntual de los 20, eso fue la fase obregonista, fundamentalmente, con Juan N. Morones, Gonzalo N. Santos, Obregón, Aaron Sanz. Esto era como una radicalización masónica ¿no? Políticos masones radicales, anticlericales, anticatolicismo, antiiglesia, etc. Dice, ese acontecimiento que pareciera ser un capítulo local del Bajío, ¿verdad? No, son unos curas ahí que se levantaron en armas porque se pasaron, ¿no? Se pasó Calles y Obregón se pasaron de listos, ¿no? Lejos de ser una cosa local, era un acontecimiento de historia universal. Porque suponía lo que vengo tratando de explicar. Suponía el desgarramiento de esa gran plataforma cristiana del antiguo régimen, ¿verdad? De los reinos latino medievales europeos, que con el descubrimiento de América se desplazan para acá, ¿sí? Y luego siguen hacia el Pacífico, que ahí vamos a llegar, ¿eh? Todo esto tiene que llegar nosotros, lo fundamental es el Pacífico. Se los conté la sesión anterior, por eso en la postal, el mapa que puse es un mapa de la ruta de Manila, ¿cómo se le llama? Bueno, en fin, sí, el galeón de Manila, galeón de Manila, la ruta Manila-Acapulco. Ahí está la clave, ahí está, ahí les va, ahí está la clave de la filosofía de la historia mexicana. El galeón de Manila. No, la ruta de la seda la ruta de la seda no, eso es China. No, bueno, desde luego sí, formaba parte sí, de intercambio de especies, etcétera, pero lo fundamental es, sí, el galeón de Manila, ¿no? De Manila, Acapulco, Veracruz, Sevilla. Esa es la primera globalización. Pero bueno, entonces, claro, lo que le dice el profesor es, claro, esa guerra cristera era una condensación a alta presión de este proceso de desgarramiento de las sociedades cristianas en sociedades nacionales. Fíjense, qué bien dicho quedó, perdón que lo diga yo, pero sí, la sociedad cristiana y la sociedad nacional. ¿Cómo conjugas eso? ¿Sí? Y es la contradicción en la que tiene lugar, la contradicción que determina de alguna manera la edad contemporánea, la vida de las naciones políticas. Después hablaremos con detalles sobre las 3 generaciones de revoluciones nacionales ¿no? Durante el siglo XIX y el siglo XX para explicar cómo se configura el mundo en la edad contemporánea para comprender, desde luego, nuestro presente y qué podemos decir desde la perspectiva de la filosofía de la historia mexicana, que como tengo dicho, tal como estoy reconstruyendo las cosas, encuentra su sentido en esa ruta que va del Atlántico al Pacífico. Porque la tesis aquí es que ya no tiene sentido estarse obsesionando por lo que llega de Europa. Esta idea de que es que llegaron de Europa, etcétera, y conquistaron, etcétera, ¿no? Toda esta idea de eso es lo que hay que ya desactivar. Pero repito, no es invento del presidente. Esto está en generaciones enteras. Yo recuerdo que en octubre, el 12 de octubre, me llegó por WhatsApp el mensaje de un amigo que es un empresario que está totalmente con la vida resuelta, etcétera, no votó ni por López Obrador, no votó nada, ¿no? Creo que votó Acción Nacional, yo que no me acuerdo, ¿no? Un amigo. Y me manda una postal, y en la postal creo que estaba Colón, porque ni siquiera hay estatua de Cortés, pero era una estatua de Colón, todo bañado en sangre, y así decía, condenamos el genocidio de hace 500 años. Me lo mandó este empresario.
Y no era alguien que haya votado por Morena. Votó, yo creo que por Acción Nacional. ¿Qué pasa ahí? Que eso está filtrado en el sentido común. Que de manera general, esto se podría analizar, ¿verdad? Se podría hacer un estudio general y decir, bueno, ¿qué tanta gente cree que la conquista fue una condena, una desgracia histórica o no? Se puede hacer el ejercicio. Muchos dirán, me importa un pimiento, ¿verdad? Primera respuesta, a mí me importa un pimiento ya. No me importa. Si fue bueno o malo, no me importa. Ya yo, mi vida ya es el presente y el futuro, etcétera. Y ser feliz, etcétera, ¿verdad? Esto de la felicidad es muy importante, ¿eh? No lo dije así nada más a la ligera. Esto de la felicidad es muy importante. Después llegaremos a eso. Otros dirán, no, un sector dirá, no, a mí no me vengas con eso, a mí me da lo mismo, ya, ¿qué más da, no? ¿No? Otros dirán, sí, 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 fue una condena. Lo condenamos férreamente, que pidan perdón, etc. Y otros dirán, no, pues no, no fue un error, no fue una desgracia, vamos a hacer una estatua de Cortés, por ejemplo. Quién sabe quién lo podría plantear, etc. Bueno, ese es el ámbito problemático en el que estamos nosotros. Es decir, aquí de lo que se trata es de llegar a una respuesta. Bueno, sí, no respuesta, no. Aquí no va a salir un dictamen, bueno, a ver, apunten, 1, 2, 3, no. Es un poco, pues como dice Carlos Marx, precisamente, para volver a él. El planteamiento de un problema equivale a su resolución. El planteamiento de un problema equivale a su resolución. Suelo decir esto mucho. Entonces, claro, aquí lo que estamos haciendo es, en estas 10 sesiones, yo voy a hacer un conjunto de consideraciones para que ustedes, con mi acompañamiento, logremos tener un poco más de claridad respecto de las maneras más adecuadas para formularnos una serie de problemas vinculados con la historia nacional. En el entendido de que, según el planteamiento que hagamos, llegaremos a una u otra respuesta. ¿Sí? Y además entendiendo que la responsabilidad de llevar esto a la práctica está en la política. Es quizá lo más chocante para muchos, quizá, ¿verdad? Muchos dirán, no, pero a mí la política, ¿de qué me hablas? Yo detesto a los políticos, todos son iguales, etcétera. Muchos dirán, ¿verdad? Y otros dirán, no, muchos tendrán interés político, muy bien, bienvenido sea, etcétera. Y otros simplemente son ciudadanos expectantes, ¿no? Interesados, conscientes de estos problemas de tipo histórico. De tipo histórico en donde se define cosas de mucha seriedad, porque tiene que ver con la identidad nacional. Yo siempre pongo, es decir, yo siempre pongo el ejemplo de el nacionalismo deportivo. O sea, creo que todos tenemos claro que cuando juega la selección nacional en cualquier rama deportiva, el país cierra filas, ¿verdad? Claro, ese es un proceso histórico-cultural ideológico exitoso, vamos a decirlo así. ¿No? Está claro, está clara la identidad nacional, ¿verdad? Tú deseas que gane tu selección nacional. Está clarísimo. En España no es tan sencillo. En España tú sacas la bandera española y te vinculan con el franquismo, con la derecha, incluso con el fascismo. España es más dramático, es quizá el país en donde con más dramatismo se manifiesta este problema. Pero si le rascas en Alemania, cuidado si le rascas en Alemania, porque el nacionalismo alemán encontró uno de sus máximos despliegues en el nacionalsocialismo alemán, en Hitler. Entonces no es tan sencillo, pero nosotros lo tenemos resuelto. Claro, ¿cómo se resolvió? Pues gracias a Cárdenas, al nacionalismo revolucionario, que con la expropiación petrolera Cárdenas amarra la identidad nacional. Y la identidad es fundamental, porque la identidad supone la manera en la que quedan trabadas las partes de una totalidad. Esa es la cuestión. Y de la manera en la que quedan trabadas las partes de una totalidad, ¿sí? Se deriva
la consistencia y el sentido de pertenencia y el sentido de dignidad que un individuo puede tener. ¿Sí? Es decir, ¿de qué forma un ciudadano puede adquirir un orgullo? Un orgullo en cuanto a la sociedad de la que forma parte. En la respuesta están los problemas, están dibujados, se dibujan las cuestiones de la identidad. Entonces aquí la filosofía de la historia tiene que ver con eso, con la configuración de la identidad que nos lleva a los motivos de orgullo nacional, a los motivos de dignidad nacional, etcétera. Esa es la cuestión. De alguna manera, o bueno, no de alguna manera, esto es lo que es. La interpretación de las transformaciones históricas nacionales, la independencia, la reforma, la revolución, aunque a muchos no les guste ese planteamiento, es que eso está en los libros de texto, para volver otra vez al planteamiento vasconceliano. Es lo que constituye. Cualquiera más o menos tiene idea de que hay tres grandes acontecimientos fundamentales que explican la historia contemporánea nacional: independencia, reforma y revolución. Eso tampoco es invento del gobierno actual, no señor, eso está en los libros de texto. Se trata entonces ahora pues de darle otra interpretación, y sobre todo otra interpretación en función de los 500, que es donde está la llaga fundamental, ¿verdad? Pero bueno, vamos paso a paso. Esta es la segunda de 10. Ok, claro, ideología, historia y política, en realidad, bueno, en fin, no es que, en fin, estos eran los temas, ¿no? Llevo ya toda la sesión hablando de esto, del cruce entre ideología, historia y política. ¿Qué ocurre? La historia, o sea, es decir, la política es la política es vamos a ir definiendo los conceptos, ¿no? La política es el plano de las relaciones sociales, es un plano, no es el único, ¿sí? Es decir, está el plano, por ejemplo, podríamos establecer distintos, ¿cuáles son los planos fundamentales de una sociedad histórica? ¿No? Los principales ámbitos sí, los principales ámbitos en los que nuestra vida discurre, se desenvuelve de manera habitual. El plano de la familia, el plano de la economía y el trabajo, ¿sí? Y el plano de la religión, por ejemplo. El plano de la política es otro. A eso me refiero. Entonces, ¿qué ocurre en la política? En la política lo que ocurre es que todas las contradicciones sociales encuentran su máximo nivel de despliegue y manifestación. Por tanto, la política, por eso la gente repudia tanto la política, porque la política es constitutivamente conflictiva, la política es la administración del conflicto. El político, los políticos tienen que estar peleándose constantemente. Es imposible que un político, que un partido que está en la oposición diga, bueno, sí, en fin, saben que en realidad tienen razón. ¿Cuánto nos hemos equivocado? Ahí tienes mi voto para todo lo que tú digas. Eso es imposible. Imposible que eso suceda. Y claro, esto, hay un teórico fundamental alemán, Carl Schmitt, que tiene un texto supremo que es del 1932, Carl Schmitt. El libro se llama El concepto de lo político. En este libro, El concepto de lo político, Schmitt explica que lo político, no tanto la política como actividad, sino lo político, es decir, la esencia de la política es lo político. ¿Y qué es lo político? Lo político es aquello que está configurado a partir de la relación amigo-enemigo. Pues imagínense, planteando las cosas así, ¿no? Una relación se transforma en política cuando aparece la relación amigo-enemigo, cuando aparece esta distinción. Claro, pues imagínense, vivir en función de eso es muy desgastante. Es muy desgastante, ¿verdad? Cuando en el ámbito familiar, en el ámbito religioso, en el ámbito de la economía, del trabajo, pues no necesariamente uno quiere estarse buscando enemigos, ¿verdad? Más bien todo lo contrario. Uno lo que busca es la amistad, como un ámbito articulador
de relaciones sociales, es lo que queremos, ¿verdad? Tener amigos, rodearnos de amigos, etcétera, ¿sí? Pero claro, la política es el ámbito de los enemigos. Claro, contra los enemigos te alías con tus amigos. Y de ahí la famosa juego de palabras, ¿verdad? Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. ¿No? Y toda esta dialéctica de las alianzas, los encuadres, los enroques, etcétera, ¿verdad? Entonces, claro, la política pues es eso, por eso es tan problemática, tan incomprendida, me parece a mí, ¿no? Vaya esto en descargo de la política, que yo desde el día uno que yo, los cursos que he dado, tanto en la Facultad de Filosofía como en Cámara de Diputados, los cursos que doy sobre teoría política, el punto uno es reivindicar a la política. Es decir, la política y los políticos son necesarios y tienen muchísima responsabilidad sobre los hombros. Y por tanto, como dice, como dice, como dice Trotsky, aunque a ti no te importe la política, tú sí importas a ella. Entonces, claro, ¿por qué? Pues porque este ámbito donde están todas las contradicciones, las contradicciones económicas, las contradicciones incluso religiosas, cuando se dan, encuentran en la política su manifestación más expuesta, ¿sí? La historia, bueno, ya lo hemos planteado, la historia es, sí, la historia es ese plano, la historia es ese plano la historia es un plano de interpretación, es una forma de interpretación, en el entendido de, o sea, ¿por qué digo una forma de interpretación? Porque la historia tiene que ver con los hechos del pretérito, pero el pasado no existe. No existe el pasado. Lo que existe es el presente. ¿Qué queda del pasado? Reliquias y relatos. O sea, monumentos y documentos. Entonces, la historia es una escala, una perspectiva de interpretación de acontecimientos del pretérito que ya no están aquí, desde luego, ¿sí? Es una reinterpretación de esos acontecimientos que se hace a partir de monumentos y de documentos, ¿no? de reliquias y relatos, ¿sí? El historiador trabaja con eso, con documentos, con fotografías, con textos antiguos o con monumentos, ¿verdad? Monumentos, edificios, etcétera, ¿sí? Es una suerte de labor arqueológica, la historia. Entonces, claro, de un conjunto, un descubrimiento de la correspondencia de Porfirio Díaz con Francisco I. Madero, que nadie conocía y que de pronto aparece por ahí enterrada en no sé dónde. Y resulta que, pues yo qué sé, que en el fondo Díaz estaba financiando a Madero, pongamos por caso, y nadie lo sabía. Pues ese descubrimiento de ese documento supone una reinterpretación. Por ejemplo, esta es una hipótesis, me estoy inventando algo, ¿verdad? Esto supone reinterpretar la Revolución Mexicana, porque resulta ahora que Porfirio Díaz estaba financiando a Madero, en el caso de que hubiera sido real esta hipótesis, que obviamente que no lo es. Pero claro, entonces la historia es este ejercicio constante de interpretación y reinterpretación de los acontecimientos del pretérito, hecha a partir de la manipulación de reliquias y relatos, ¿sí? Y por tanto, ¿y cuál es el problema con la historia? Pues que la historia es una disciplina, escéptica. El historiador siempre es escéptico. No, siempre hay un elemento de duda. ¿Por qué? Pues porque, claro, Hidalgo es el padre de la patria. Desde la historia, ¿no? Desde los libros de historia, desde los documentos reales, ¿sí? Es bueno, tanto como padre de la patria, yo diría que no. Yo, por ejemplo, yo no considero a Hidalgo el padre de la patria. Entre otras cosas porque en 1810, 1808 no existía la patria mexicana. Claro, considerar el padre de la patria es una reconstrucción que se hace a posteriori
a posteriori, de aquellas gestas, a posteriori, tú interpretas aquello como el inicio de una trayectoria cuya desembocadura es el país detenido con la playera verde gritando Viva México cuando ganó la selección de fútbol. ¿Verdad? Es eso. En el ámbito de la cultura, de la cultura y del deporte. ¿No? Es decir, ese acontecimiento ahora en retrospectiva supone el inicio de una trayectoria que desemboca en la cristalización de México como una nación soberana, etcétera, que inspira un orgullo en su población cuando, por ejemplo, un cineasta gana los Óscares y dices, es un mexicano que ganó, yo qué sé, el Óscar. O un deportista triunfa en, yo qué sé, en Wimbledon, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Claro, ese proceso histórico tiene un origen político y luego se manifiesta en distintos planos, en el plano cultural, etcétera. ¿Sí? Entonces, claro, entonces, claro, aquí aparece un problema de primera magnitud. ¿Qué utilidad tiene esa duda? ¿Para qué sirve que yo haga pública mi duda respecto de que Hidalgo en realidad no puede ser tanto, no debería ser considerado como el padre de la patria, porque en realidad él no lo sabía, etcétera? La respuesta podría ser que no tiene ninguna utilidad que yo haga pública mi escepticismo. Más bien lo importante es decir, sí, él fue el padre de la patria. Él es el que nos dio patria. Porque hay una funcionalidad que ideológica. Es donde aparece la ideología. ¿Sí? Entonces, la política es el ámbito del conflicto, ¿sí? Constitutivo en función de las relaciones amigo-enemigo. La historia es esta escala de interpretación, es esta forma de conocimiento, es esta forma de conocimiento que se hace manipulando reliquias y relatos, monumentos y documentos, ¿sí? Mediante cuya manipulación interpreto acontecimientos del pretérito, encontrando esquemas de causalidad en esos acontecimientos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de ese grito de dolores de Hidalgo, ese es la causa, ¿sí? Hay un esquema causal, ¿sí? Es la causa de acontecimientos que continuaron y que se fueron encadenando y desembocaron en el 27 de septiembre de 1821, hace 200 años, Agustín de Iturbide consumando la independencia en función de los tratados de Córdoba y las tres garantías: religión, unidad e independencia. Claro, una cosa es lo que Hidalgo tenía en el panorama y otra cosa muy distinta a lo que tuvo después Iturbide. Prácticamente eran cosas opuestas. Pero claro, ni en uno ni en otro caso México existía como tal. México no existía como tal. México, yo lo sostengo siempre junto con otros autores, México prácticamente se consolida con Porfirio Díaz. Ahí es ya México, ciertamente. Antes no. Por eso cuando dicen, claro, cuando dicen, no, es que Estados Unidos en la guerra de los 40 le quitaron a México toda la parte norte. Bueno, eso es un poco forzado. Digo, sí duele, ¿eh? De hecho, vaya que duele. Es decir, eso es lo que parte el siglo XIX. Haber perdido esos territorios. Es la llaga, ¿eh? Ahora, que nos lo haya quitado los mexicanos, no necesariamente. Pero duele igual, no pasa nada. O sea, duele igual. O sea, o dicho de otra manera, no se olvida. Esto no supone que habría que pedir que lo devolvieran, es imposible, ¿verdad? Esto fue decisivo. Esa pérdida de territorios fue algo, es lo que hunde al país en el 19. Esa pérdida de territorios. Yo creo que a veces no se dimensiona bien el dramatismo de ese acontecimiento, y de aquí esa pérdida territorial es lo que activó la enemistad entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, y el conflicto entre federalismo y centralismo. Los que abogaban por la organización centralista adjudicaban a los federalistas la incapacidad para mantener unida la nación, y la causa de que se haya perdido
toda la parte norte del territorio, que era una región que estaba sometida a un proceso de transición entre Nueva España y lo que estaba por convertirse en México, pero que eso solamente termina cuajando luego de que Juárez restaura la República en el 67, cuaja con Porfirio Díaz, ¿sí? Y luego ya a Porfirio Díaz le estalla desde dentro una revolución social. Y prácticamente de esa matriz ya histórica, el porfiriato y la revolución que estalla desde dentro, se perfilan las estructuras históricas que determinan el siglo XX mexicano. Y más o menos de esos antagonismos vivimos en la actualidad todavía. O sea, todavía el debate es cuando se puede dar, porque muchas veces ni siquiera se da, ¿verdad? Pero de lo que está en juego es cómo interpretamos el siglo XX mexicano, señores. Este es el asunto. Es la pregunta. ¿Cómo interpretamos el siglo XX mexicano? Ni más ni menos. Y dentro de esa interpretación está, por ejemplo, interpretar 500 de la conquista. Y ahí está metido todo, ¿no? Y es lo que vamos a ir desarrollando poco a poco, con el mayor sistematismo al que sea yo capaz de llegar, desde luego. Espero que lo esté siendo, ¿verdad? Que no esté siendo confuso, enredado o peor, aburrido. Claro, no tiene sentido, o no tendría sentido, decir, bueno, no, Hidalgo, no, gritó viva Fernando VII. ¿Por qué gritó viva Fernando VII Hidalgo? ¿Quién es Fernando VII? ¿Y por qué gritó eso? No estábamos en contra de los reyes españoles de España. ¿Por qué grita Fernando VII? En el grito de Dolores. Viva Fernando VII gritó. La respuesta es no, puede que no sea útil. Claro, ¿quién mide la utilidad? ¿Cómo mides la utilidad? ¿Cómo se mide la utilidad del escepticismo histórico? ¿O cómo se mide, cómo sabes si es útil saber la verdad histórica? ¿O qué tipo de problemas se iluminan? ¿O qué se ilumina? Lo que se ilumina es la ideología, que es el título de la sesión. Ideología, historia, política. ¿Quién dice? ¿Quién dice si es útil, funcional o no? La ideología. Por eso el constante conflicto entre la historia y la ideología. Y todo el tiempo están. Eso es un debate muy, muy común. Que dicen, claro, es que ahora quieren meter la historia en los libros de texto, le quieren dar un sesgo ideológico. Todos los gobiernos lo hacen. Esa es la historia de la edad contemporánea. Todos lo hacen. En todos los libros de historia de todos los países del mundo hay ideología. Es falso que ahora, por ejemplo, esas reformas de los libros de texto ahora que están haciendo, al parecer creo, dice, no, es que quiere darle un sesgo ideológico. Oye, pero es que también eso ocurrió cuando creo que con Cedillo, creo que querían se cambiaron, si no recuerdo mal, los libros de texto. Por ahí está Luis Fernando Mendoza, creo, mi querido Luis Fernando, que entiendo que está en el ámbito educativo, de la SEP, creo. Hubo una reforma de los contenidos de los libros de texto. Pues obviamente que son ideológicos, obviamente, porque no hay política sin ideología. Y claro, la historia es un ámbito plural, diverso, etc. No, las cosas nunca están claras, ¿verdad? Dices, bueno, sí, Morelos tenía esta claridad, pero también tenía estas dudas y además tenía un celo de este personaje, entonces no está tan claro, ¿verdad? No había una línea clara, ¿verdad? Que te dijera, no, claro. Bueno, otra vez, la claridad solamente aparece a posteriori. Ahora que menciona Morelos, por ejemplo, esto hay un texto precioso que es Filosofía de la Historia Mexicana pura y dura, que es un libro de Andrés Molina Enríquez que se llama Juárez y la Reforma. Un libro pequeñito, precioso. Eso lo revisamos lo recuerdo muy bien, lo revisamos en el curso de historia, diplomado de historia que di, en 2016 me parece, en la Facultad de Filosofía de León. Cuando Molina Enríquez dice, claro, tú puedes entender el siglo XIX mexicano a partir de 3 nudos. Morelos, Juan Álvarez, Juárez. ¿Sí? Lo que yo llamo tendencia Chilpancingo,
tendencia de Ayutla, la revolución de Ayutla, de Juan Álvarez, tendencia de la reforma. Y así entiendes, así le das un sentido precioso a ese libro. Es que Molina Enríquez es un genio. Siempre lo reivindico allí donde me dejen, allí donde pueda. Entonces, claro, la ideología es lo que... Entonces, no es que no haya, es que ¿qué esperaban? Que haya una historia que neutral, científica, por favor. No hay una historia neutral y científica. Lo que hay es una dialéctica entre la historia, la ideología y la política, siempre. No hay manera de zafarse de eso, por favor. Entonces, lo que ocurre es que no te gusta la ideología que un gobierno está imponiendo. Esa es otra cosa, pero porque tú tienes otra. Es la cuestión. Tú tienes otra. Tú no estás desde la ciencia, ¿verdad? Neutral, analizando. No, señores, no, eso es imposible. Es como me acuerdo, esto ya lo he contado muchas veces, pero ahí va de nuevo. Es como cuando esto me lo contó de hecho una alumna, bueno, supongo que es cierta, ¿verdad? Habrá que ver. Pero bueno, se entendería lo que la anécdota comporta. Porque resulta ser que en algún momento se le propuso a Albert Einstein llevarlo a la presidencia de Israel. Y entonces los argumentos eran, no, es que como es científico, como Einstein es científico, pues él trabaja todo desde la neutralidad de la ciencia y no está contaminado de ideologías. No tiene ideologías, es científico. Y vaya estupidez, ¿verdad? O sea, mayor estupidez imposible encontrar. Estupidez e ingenuidad. ¿Qué está pensando? Que con un buen software ahí, ¿verdad? Resuelves todo, ¿no? Aprietas botones y resuelves los problemas políticos, por favor. ¿Quién puede creer eso? Y lo peor es que creo que el que cuenta esa anécdota es Carl Sagan, que los más jóvenes ni siquiera van a saber quién fue Carl Sagan. Los más veteranos sí, yo ya soy más veterano, entonces yo sí recuerdo quién era Carl Sagan. Pero lo peor es que Carl Sagan dijo, qué pena que no aceptó, o sea, peor Carl Sagan, ¿verdad? O sea, los que le hicieron la propuesta, pues en fin, ingenuos, y el peor Carl Sagan, que claro, como él iba de divulgador científico, pues claro, dijo, no, qué pena, lo hubiera aceptado, ¿no? Porque a lo mejor ya hubieran resuelto el programa, ¿qué? ¿Con Palestina? ¿A través de qué? ¿De encuestas? ¿O qué esperabas? En fin, yo no sé qué luego piensa la gente, ¿verdad? Que con la ciencia se resuelve la política, es decir, con la ciencia neutralizas a la ideología. Falso, eso no puede ser. La ideología está constantemente trabada con la historia de la política. Y entonces, ¿cuál es el dilema? El dilema no es ideología sí o ideología no. Ese no es el dilema. El dilema es ideología racional, sistemática, frente a ideología irracional, sistemática, delirante. Racional. El problema es la cuestión aquí es la racionalidad. La racionalidad. Como unas coordenadas ideológicas, un sistema, claro, que es la ideología. La ideología es un conjunto, sí, es un conjunto de ideas mínimamente coordinadas, ¿sí? Que te permiten interpretar un presente determinado frente a otro. Interpretar el presente que le hace sentido a un grupo determinado frente a otro. Es decir, la ideología supone polémica, antagonismo. Entonces, la ideología, yo qué sé, la ideología liberal, para hablar del 19, la ideología liberal, Ignacio Ramírez, Mariano Otero, José María Luis Mora. Ideología liberal, frente a la ideología conservadora, ¿no? Para hablar de los dos partidos clásicos del siglo XIX. Partido conservador, Lucas Alamán, gran historiador, un hombre extraordinario por lo demás, Lucas Alamán, ¿verdad? Entonces, claro, Lucas Alamán tenía unas coordenadas ideológicas, ¿sí? Para interpretar la historia de México, la historia de la independencia que acababa de ocurrir y cómo deberían conducirse los acontecimientos preternacionales, ya prácticamente ya los acontecimientos nacionales en ciernes, en gestación, ¿verdad? Entonces, ahí hay un antagonismo. Entonces, el antagonismo entre la ideología liberal y la conservadora no se resolvía a conciencia. Que esto es incluso lo que se quiso hacer con el positivismo. Comte, el fundador del positivismo, uno de los fundadores de la sociología, Comte, Augusto Comte, con que se forma Gabino Barreda y
Gabino Barreda se forma con Comte en Francia, y cuando restaura la República Juárez lo pone y crea la Escuela Nacional Preparatoria, Barreda. Muchos recordarán que está el premio Gabino Barreda en la preparatoria, por él, porque es el fundador del sistema educativo, perdón, de preparatoria. Bien, con Juárez. Entonces, claro, bueno, Comte intentó en esta suerte de optimismo, sí, optimismo, sí, un optimismo humanista en el que estaba Comte. Él pensaba que el avance de la ciencia, que la ciencia y la técnica iba a poder permitir al hombre resolver todos los problemas y desactivar los antagonismos ideológicos. Entonces, Comte es aquí hay no necesariamente es muy nítida la línea, pero hay una conexión entre los socialistas utópicos, principalmente Saint-Simon, Comte, Augusto Comte, este utopismo científico, que después desemboca yo creo, en el progresismo socialdemócrata del presente. Yo veo ahí una línea, no muy clara, pero que se puede rastrear. El utopismo de Saint-Simon, el utopismo progresista de Comte, es decir, con la ciencia resuelves todo, y el optimismo progresista socialdemócrata, que es la perspectiva desde la cual se piensa que los problemas políticos solamente se resuelven con una buena selección de funcionarios. La capacidad de gestión de los funcionarios es lo que se requiere. Se requiere, bueno, que es lo que decía un poco Trump, me acuerdo. Decía, no se necesita, ¿cómo decía? No queremos burocracia, queremos, no, ¿cómo decía? Decía, no necesitamos government, necesitamos management, decía Trump en campaña. O sea, no necesitamos gobernantes, necesitamos administradores, ¿no? Directores, ¿verdad? Entonces, ahí, aunque muchos no lo vean, yo veo esa suerte de optimismo científico progresista que plantea que mediante una correcta aplicación de saberes científicos neutrales se resuelven los problemas. Y entonces, claro, bueno, ojo, esto yo creo que es lo que está detrás de... Claro, ojo, Trump, a mí me parece un disparate, no un disparate, no, o sea, esto de Trump que decía no es disparate, es como una ingenuidad, creo yo. Pero después Trump mostró a mi modo de ver, además, al margen de su carácter estrafalario, etcétera, ¿no? Que lo tenía, pero mostró una astucia política increíble. Tengo por ahí una cápsula que le dediqué a esto. No tanto a Trump, pero hice una cápsula dedicada al problema de Estados Unidos. Cuando hicieron cuando fueron a tomar el Capitolio. Ahí luego se las comparto en el Classroom, esta cápsula. Porque Trump lo que estaba recuperando es la tradición de Andrew Jackson. Interesante, ¿eh? No es tan sencillo el asunto. No es tan sencillo. Pero bueno, en fin. Claro, esta idea me parece a mí, esta idea de que la ciencia, la técnica, es la manera bueno, eso también estaba un poco en el socialismo científico de Engels. O sea, Engels planteaba que la tecnología y la ciencia iba a permitir que llegaran las sociedades a un nivel en el que ya la aplicación de las correctas técnicas científicas iba a permitir que desapareciera la explotación del hombre por el hombre. Se iba a pasar de la explotación del hombre por el hombre a la administración científica de las cosas. Entonces, esta es una suerte de influencia positivista que recorre todo el siglo XIX y parte del siglo XX. ¿Pero qué pasó? Pues que en el fondo no, que la ciencia por sí misma pues no resuelve nada, porque depende del uso que le des a la ciencia. El caso más escandaloso es pues las teorías de Einstein, cómo fueron utilizadas para crear la bomba atómica y tirarla en Hiroshima y Nagasaki en 1945 para dar fin a la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, tremenda sacudimiento universal que produjo la ciencia, ¿verdad? Es decir, el nivel de devastación al que se puede llegar gracias a la ciencia. Entonces la ciencia no es garantía.
no es garantía de que desaparezca la ideología o el conflicto, ¿sí? Esa es la cuestión. Entonces, más bien de lo que se trata. Aquí de lo que se trata es de configurar sistemas ideológicos más racionales que el resto. Y aquí nos metemos en camisa de once varas al hablar de racionalidad. ¿Qué es la racionalidad? ¿Qué es la razón? Razón viene de ratio, que es latín, que viene del latín ratio, que a su vez es una traducción de el logos griego, ¿sí? En primer lugar, razón supone la capacidad de obtener conclusiones de premisas, es decir, una coherencia causal entre premisa y conclusión. Ahí hay racionalidad, ahí está la razón, ¿sí? Eso por un lado. Pero también, desde un punto de vista materialista, que es desde el que yo hablo, la razón o la racionalidad es la racionalidad, esto es muy importante, esto está en la médula de la historia de la filosofía. Pero no nada más de la filosofía como una disciplina de profesores, sino la filosofía entendida como el ámbito fundamental de despliegue de la historia. Pues esto está en la historia, la cuestión de la razón. Es tremendo. ¿Por qué la razón? ¿Por qué? Porque ¿qué es la razón desde un punto de vista materialista? O la racionalidad. La racionalidad desde un punto de vista materialista tiene que ver con la capacidad de un conjunto de transformaciones o de operaciones, la capacidad que tiene ese conjunto de transformaciones o de operaciones de mantenerse recursivamente en el tiempo. La racionalidad es la característica de un conjunto de operaciones en virtud de la cual esas operaciones pueden mantenerse de manera indefinida en el tiempo. Una vez más, la racionalidad es la característica que tiene un conjunto de operaciones para mantenerse indefinidamente en el tiempo. Ejemplo, la racionalidad económica. ¿Cuándo sabes tú que una medida es racional o irracional económicamente? ¿Cómo lo puedes saber? Pues lo puedes saber en la medida en la que la decisión económica determina lo que ustedes quieran, lo que sea. Subir la tasa de interés, bajarla, soltar circulante en la economía, meter control de lo que quieran, meter control de precios, lo que sea, cualquier medida económica, tanto del gobierno, del banco, de los bancos centrales, de los bancos o de los actores económicos, cualquier medida, tú sabes si es racional cuando puedes medir la forma en la que esa decisión perturba el conjunto de todas las relaciones económicas. ¿Sí? Y entonces ahí encuentras la racionalidad o la irracionalidad. Otro ejemplo, que esto me gusta mucho del ámbito médico, porque yo vengo de familia de médicos, es la idea de la homeostasis. La homeostasis es la capacidad de un sistema cerrado para restablecer las relaciones entre los términos. Entonces, digamos que cuando alguien está enfermo, tiene una intervención quirúrgica y el conjunto de operaciones tiene como objetivo restablecer la homeostasis, es decir, restablecer el equilibrio interno fisiológico del cuerpo. Entonces, de manera natural, el cuerpo nuestros cuerpos tienden a la homeostasis hasta que hay decaimiento, hay envejecimiento, hay corrupción, en un sentido aristotélico, ¿no? Hay degradación del cuerpo y morimos, ¿verdad? Desde luego. Pero la homeostasis es una tendencia constante del cuerpo a mantener un equilibrio entre las relaciones establecidas entre las partes corpóreas del cuerpo, ¿verdad? Ahí está la racionalidad. Por eso yo siempre digo que uno de los ejemplos más acabados para explicar lo que es la racionalidad es la labor de los médicos, la medicina. Porque la medicina no hay médico que busque romper la homeostasis. Todos los médicos buscan restablecer el equilibrio interno del cuerpo, mantenerlo vivo. Y además es el juramento hipocrático, ¿verdad? Pues ahí está la racionalidad, ¿sí? Entonces, la racionalidad no es tanto una cuestión de la mente,
sino una capacidad de un conjunto de operaciones y de relaciones para que esas relaciones se mantengan indefinidamente en el tiempo. Sí, entonces, claro, pues yo qué sé, aquí a lo que llegamos es que no existe una racionalidad, sino que existen racionalidades. Hay racionalidad económica, racionalidad política, racionalidad histórica, racionalidad social, de distintos tipos. No sé si me siguen, esto es un poco abstracto, pero es fundamental que lo comprendamos. ¿Por qué? Pues porque para los efectos de estas sesiones, la ideología es entonces un conjunto de ideas que te permite interpretar la historia en su cruce con la política, y de esa interpretación le puede dar coherencia, estabilidad y sentido hacia el futuro al conjunto a la totalidad de las relaciones sociales. Esa es la cuestión. Entonces, la ideología nazi, por ejemplo, una ideología muy clara, aberrante e irracional. Claro, para que el conjunto en Alemania, y además Hitler tenía pretensiones de expansión imperial, mundial, pero bueno, en Alemania, la racionalidad intrínseca propia de la ideología nazi suponía, por ejemplo, exterminar a los judíos. ¿Sí? Claro, el exterminio de judíos perturbó la normalidad de las relaciones de esa sociedad determinada, y las perturbó a tal nivel, a tal grado, que se produjo la coalición militar más importante del siglo XX para derrocar a Hitler. Porque decían, no, este hombre está loco. ¿Cómo que exterminar a los judíos porque son inferiores racialmente? No. ¿Sí? Entonces, ahí está esa racionalidad. Es decir, la desaparición del cuerpo, del cuerpo de los judíos, suponía la perturbación ahí estaba la irracionalidad. No sé si me sigue. Entonces, claro, un sistema ideológico es más fuerte que el otro en la medida en la que es más racional. ¿Y cómo mides su racionalidad? En su capacidad de mantener las relaciones, el sistema de relaciones de referencia indefinidamente en el tiempo. El sistema, ahí les va. El sistema de gobierno del PRI. Para que vean que no se trata de que me ponga con ejemplos sutiles o... No, no, no. Los llamados 70 años del PRI. Claro, ahí había una racionalidad, pero que tuvo su duración y su fin. Había una racionalidad en el sentido de que logró mantener el sistema político aceitado, aceitado más o menos, reproduciéndose durante 70 años, ¿sí? Hasta que alguna decisión comenzó a perturbar ese conjunto de relaciones, y entonces aparecen problemas, contradicciones, antagonismos, y va configurándose una nueva racionalidad política. ¿Cuál podemos considerar que fue la decisión que comenzó a perturbar la racionalidad política del sistema del PRI? Y esto lo digo sin ser yo priista ni nada, es análisis objetivo en lo que estoy haciendo. ¿Cuál fue esa decisión? La nacionalización de la banca por José López Portillo. Cuando López Portillo nacionaliza la banca, ahí se rompe el pacto histórico que se hizo con el capitalismo nacional. Es decir, el sistema, para hablar en estos términos, la racionalidad política del PRI está amarrada en función de 3 pactos históricos. El pacto de los generales, que es a lo que obedece la creación del Partido Nacional Revolucionario, 1929, Plutarco Elías Calles. El pacto, es decir, Calles creó el PNR para que los generales ya no se estén matando entre ellos por la candidatura a la presidencia, ¿sí? Cuando dijo, vamos a pasar de las armas a las instituciones, eso fue Calles. Pacto de los generales, estabilidad militar. Con ese pacto, el ejército quedó desactivado como actor político. Por eso fue impensable en el siglo XX que hubiera una dictadura militar aquí, tal como lo hubo en Argentina, ¿sí? Generales gobernando, juntas militares. Eso sí, era impensable en el siglo XX mexicano por la racionalidad que el PRI logró configurar. Segundo pacto, el pacto con los sectores sociales que hace Cárdenas, transformando el PNR en el Partido de la Revolución Mexicana. Pacto con el sector obrero, CTM, pacto con el sector campesino, Confederación Nacional Campesina, pacto con los sectores populares, Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la CNOP. Es lo que arma Cárdenas.
del PNR lo transforma en PRM. Tercer pacto histórico. En los 40, Miguel Alemán, el pacto con el capital nacional. Nacimiento del Partido Revolucionario Institucional. Y ahí quedó estabilizada la matriz de la cual se configura una racionalidad política. Claro, una racionalidad política que fue criticada, atacada por otras racionalidades políticas. La racionalidad de toda la izquierda comunista, por ejemplo, o la racionalidad más o menos de Acción Nacional, que en realidad siempre fue un aliado histórico. Es decir, esto está en el libro de Soledad Loesa, muy interesante, el Partido Acción Nacional, La Larga Marcha, que era la oposición leal, decía, ellos mismos se referían a sí mismos, como la oposición leal. Acción Nacional dijo, siempre vamos a hacer una oposición leal, nunca vamos a desestabilizar, y todas las izquierdas estaban, pero claro, aquí lo que estaba chocando era un sistema de racionalidad política, y de lo que se trataba era de ver cuál logra llegar a hacerse con el poder, y una vez en el poder, cómo puedes reorganizar la totalidad de las relaciones, darle estabilidad, darle rumbo, certidumbre, y que todo avance. Y la prueba de fuego es cuánto tiempo puede mantenerse tu esquema en el tiempo, que es el criterio utilizado por Aristóteles o Maquiavelo, denominado eutaxia. Bueno, taxos, orden. Es un término que recupera Gustavo Bueno, lo extrae de Aristóteles. El político mide su eficacia en función de la eutaxia que logre establecer, es decir, el buen orden que dure. Es lo que dice Maquiavelo. Lo importante es que un régimen, el que quieras, que dure. Y en su duración está su fuerza. Si tú tienes un esquema utópico, etcétera, pero no logra durar, pues entonces ahí falló la cuestión. Claro, esto es muy difícil, esto son cosas serias, ¿eh? No es tan fácil decir, este es bueno, no. Porque, por ejemplo, en Cuba, ese régimen logró durar, de hecho sigue. Entonces, ahí logró una autaxia. Ahora, que esa autaxia, que ese orden tenga al pueblo cubano sumergido en niveles de pobreza tremendos, esa es otra cuestión. Pero Fidel fue eficaz y logró mantener el poder. Los chinos es otro ejemplo extraordinario de eutaxia. Es decir, Partido Comunista, abro la economía y me trago la economía del mundo y hago girar al mundo alrededor mío, que es lo que está ocurriendo con China, pero el Partido Comunista Chino no suelta el poder. Y ahí está el orden. Claro, ¿cómo derribas ese sistema? Pues ya les quiero contar. Es decir, ¿cómo vas a cambiar el régimen chino? Eso se resuelve solamente con una guerra mundial. Y a ver quién se va a aventar quién se avienta quién toma esa decisión. Prácticamente es imposible que tenga lugar esa guerra. Pero yo no veo otra manera. Van a estar, claro, ¿qué hacen? Pues, ¿no? Financian movimientos de la sociedad civil, etcétera, que protesten, que le armen las protestas, etcétera, y vamos a ver cómo discurre todo eso. Entonces, claro, la clave de la política es, o de la gran política, vamos a decirlo así, no de la pequeña política. La pequeña política es una institución que es Gramsci, Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista de la. Gramsci decía, claro, pequeña política es la que luego muchas veces mucha gente ve y desprecia. El político, como nosotros decimos, ¿no? La grilla, ¿verdad? El político ve la intriga, ¿verdad? Estarse tirando basura los unos a los otros. Esto existe aquí en todo el planeta, no nos hagamos bolas. Eso existe en todos lados. No es exclusivo en México. En todos lados existe lo mismo. Porque así es la pequeña política. Tú no puedes, nadie puede exigir que todos los días tengamos a Winston Churchill, ¿verdad? Y a Roosevelt ahí discutiendo grandes cuestiones. No, vas a tener que ver ahí candidatos haciendo tonterías en fin, eso es en todo el planeta, no nos hagamos bolas. Pero la cuestión es la gran política. Y la gran política es cuando cuando aparece grandes cuestiones estructurales a partir de las cuales se puede más o menos ver la conexión entre la ideología, la historia y la política. Porque los políticos están discutiendo cuestiones a esa escala, que es lo que dice Gramsci,
La gran política es cuando aparecen los problemas de escala nacional y cuando las formas de Estado entran en crisis y entran en discusión. Y entonces dice Gramsci, el drama es que muchas veces en medio de la pequeña política no nos es posible ver la gran política, cuando muchas veces está ocurriendo en nuestras narices, la gran política. ¿Sí? Que están teniendo acontecimientos históricos, pero nosotros no los vemos, porque a lo mejor no somos capaces de verlo. El propósito, entre otras cosas, de estas charlas es un poco arrojar luz para que ustedes puedan ver a lo largo de la historia, eh, a lo largo de la historia, cuándo ha habido gran política y cuándo no. Bueno, pequeña política siempre va, pero aquí y en China, literalmente. Pero gran política puede que no. Entonces lo importante es ser capaces de ver cuándo estamos ante acontecimientos de gran política. Son las 8 de la noche y creo que con esto podemos concluir, sobre todo porque pues, nos mantuvimos prácticamente todos conectados. Les agradezco muchísimo, pero no quiero ser más hacer más prolongado esto. De por sí es muy amable de su parte dedicar 2 horas un viernes para escucharme, así que por deferencia yo quisiera dejarlo aquí. Les voy a repetir mi correo para que por favor, quienes no me han enviado correo, prometo mañana lo reviso. La vez pasada yo tenía mucha carga de trabajo y me tardé mucho en responder, pero mañana prometo revisar el correo. Lo voy a volver a poner: dirección altosestudios @ Instituto Oviedo, con doble O, Instituto Oviedo.edu.mx. Escríbeme por favor los que no lo han hecho, yo los voy a meter a la página de Classroom y mañana yo voy a poner las cápsulas que les conté, etcétera, las voy a poner y seguimos trabajando. Espero que les haya resultado de interés. Lo dejo ya aquí para que todos nos vayamos a descansar y a disfrutar del viernes. Gracias a todos y nos vemos el 21 de mayo. Ya están las fechas de las sesiones. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego.